Nosotros le informamos que en la Asamblea Legislativa se busca un acuerdo entre todos los niveles de gobierno y el sector privado para garantizar la seguridad de los capitalinos. Esta es la información. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, informó que buscarán la firma de un pacto por la seguridad de la Ciudad de México, en el que tengan colaboración e intervención, entre otros, la academia, los empresarios, organizaciones sociales y el gobierno federal. Con ello, proteger a la capital de la delincuencia. Si hay una responsabilidad o hay una corresponsabilidad de todas y de todos, me parece que podemos avanzar mucho y sobre todo también considerando que es un tema que debe corresponder a todos en un esquema de participación. En este sentido, adelantó que realizarán una serie de reuniones con los titulares de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública para conocer las estrategias de seguridad que se han implementado en la capital, así como sus resultados. Y también, por supuesto, generar una mesa donde la Asamblea, el órgano legislativo, pueda hacer las recomendaciones correspondientes en la materia. De igual forma, hizo un llamado para que en este gran acuerdo se comprometan a colaborar el Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo y se generen esquemas de seguridad metropolitana. Yo creo que es fundamental de una policía metropolitana porque, pues, ¿qué divide la delegación Gustavo Amadero con el municipio de Ecatepec? ¿O qué divide la delegación Iztapalapa con el municipio de Nezahualcóyotl? Entonces es una calle y hay una realidad igual en la zona, entonces sí es importante el que de pronto, digo en términos de las características y condiciones, es importante que se generen esos acuerdos de colaboración. Sobre los hechos ocurridos en Tláhuac, el pasado jueves, se pronunció por la comparecencia del titular de la delegación, Rigoberto Salgado Vázquez, para explicar lo acontecido en la demarcación que gobierna. Edwin Hernández, 21 Noticias.